ahorita. Ya, ¿cómo estás, Nael? Es un gusto tenerte aquí para el canal de Jóvenes Liberales y conversar y sobre todo romper mitos sobre temas de LGBT, niñez trans, esas cosas que están en boga, sobre todo en Ecuador. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿quién eres? ¿Qué haces tú, Nael? Que nos cuentes acerca de ti. Eh, bueno, yo soy un hombre trans chileno. Ujú. Tengo 35 años, aproximadamente como 17 años de tratamiento hormonal, que empecé a los 18 años, de forma autónoma. No, en ese tiempo aquí en Chile no se sabía absolutamente nada, no habían profesionales ni ninguna cosa. Bueno, yo soy autodidacta en todo el sentido de la palabra porque también en mi trabajo aprendí así a punta de ir aprendiendo nomás, me fui formando. Y hoy por hoy soy gerente de un local de cocina japonesa. Qué bien. También sé que eres entrenador, ¿no es cierto? Coach personal y conoces sobre temas hormonales y esas cosas. Y una Claro. frase que me interesó mucho fue como que ser trans no te hace LGBT. Ujú. Y me puede explicar esto y realmente es bastante interesante, ¿no? Ya, lo que pasa es que cuando la gente se refiere a LGBT, no se refiere precisamente a las personas que pertenecen a ser, no sé, pues gay, lesbianas, bisexuales o transexuales, sino que se refiere como a la comunidad LGBT. Ujú. Entonces, cuando tú haces como referencia a la comunidad LGBT, también estás haciendo principalmente referencia al movimiento, a las organizaciones y a todo ese tipo de cosas. Entonces, a eso va aludiendo la frase de ser trans no quiere decir que es ser LGBT, porque que tú seas trans no significa que, o gay o lesbiana o bisexual, que tú estés de acuerdo con todas las consignas de la comunidad LGBT, representada principalmente por las organizaciones. Ujú. Ya, Entonces, a eso va aludiendo la frase. buenísimo. Y con respecto también a los lobbies, ¿no es cierto? Reniegan la naturaleza y también la ciencia de las personas, como tal, Ujú. eliminando la disforia de género y a las personas que decimos no se debería politizar, sino ver cómo, digamos, tratar esto desde la ciencia. Nos llaman biologicistas o en Estados Unidos hasta transmedicalistas. Entonces, entonces, ¿por qué crees que reniegan su naturaleza y deberían aceptarla, o sea, como la disforia, como tal? Lo que pasa es que, a ver, el renegarla, Ujú, el negar la biología, te permite poder incluir gente que simplemente está por moda, está porque no sabe qué quiere en la vida, entonces necesita llamar la atención. Y todo ese tipo de personas, si tú aludes netamente a la ciencia, no tienes cómo respaldar a esas personas. ujú, ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo voy a la ciencia y por qué para mí es tan importante que, como dicen, de hecho me he enterado últimamente que hay varios eh, influencers ujú, que efectivamente atacan el hecho de que se reniegue de la disforia. Y yo me sorprendí bastante. De hecho, uno de ellos es Back Angel, que es uno de los exponentes ujú. más antiguos, por así decirlo, de lo que es los hombres trans en Estados Unidos. Me topé agradablemente con el hecho de que él dice cómo es posible, o sea, es imposible que una persona trans no tenga disforia. O sea, Ujú, para ser trans tienes que ser disfórico. O ujú. sea, va de la mano, o sea, no puedes tener un problema hacia tu cuerpo, o sea, no puedes estar peleando con tu cuerpo literalmente sin tener una disforia. O sea, eso es disforia. O sea, difiere lo que tú crees, lo que tú piensas de ti con lo que tú ves de ti. Ujú. Eso es disforia, Claro. ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un tema súper importante con respecto a la biología, que es el hecho de negarlo. El negar la biología te va empezando al principio se puede escuchar muy chévere, muy genial, muy disruptor y todo el tema. Pero ¿qué pasa cuando tú vas avanzando en el tiempo? Entonces, por ejemplo, ahora con el tema de las inyecciones, del bicho y todo el cuento, no sé si a dónde irás a subir esto, entonces prefiero eliminar ciertas palabras. O sea, Em, por si acaso. Pero todos saben a qué uno se refiere. Entonces, ¿qué pasa? Que las inyecciones que hay actualmente, que son, ¿cuáles eran? Pfizer,
Sinovac creo que es, Sinovac y y la AstraZeneca, Moderna. AstraZeneca, Moderna y todo eso. Ujú, Por ejemplo, AstraZeneca ya se dijo que una de las posibles problemas que puede generar son las trombosis. Entonces, nosotros tenemos un tratamiento hormonal que es a base ujú, de testosterona. La testosterona puede provocar un aumento en la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. ¿Qué ujú, pasa con esto? Esto puede provocar también una trombosis. ujú, Entonces, te estás metiendo un medicamento, te vas a meter un medicamento que puede más encima aumentar las posibilidades que ya tú estás aumentando con tu tratamiento hormonal. ujú, Y no sabemos cuáles pueden ser las posibles consecuencias o secuelas de las otras inyecciones. ¿Cachai? Entonces, al negar tú tu biología y he visto en varios posts de organizaciones que dicen, tengan cuidado con esta inyección porque puede provocar esto, pregunten qué tipo de inyección les van a colocar y si les van a poner esa, conversen y todo así como que, ay, sí, pero es que me da problema tener que ir y comentar que soy trans y tener que explicar y dar explicaciones, esto no debería por qué yo dar explicaciones. Sí, compadre, tienes que dar explicaciones porque tú puta biología no es lo que tú aparentas o lo que ujú, sale en tu carnet. Si tú fuiste y cambiaste tu carnet de identidad y pediste que te pusieran, por ejemplo, sexo masculino en tu carnet, siendo que tú biológicamente eres mujer, obviamente la ujú, persona que te va a inyectar no va a saber y tiene que saber antes de ponerte un medicamento qué cuerpo es el que va a inyectar. ujú, ¿Cachai? Y eso no solamente con este tipo de inyecciones, sino que hay muchos medicamentos que te pueden poner en un hospital que tienen diferentes tipos de grados dependiendo del ujú, cuerpo al cual se le esté inyectando. Hay medicamentos que por ejemplo, la misma anestesia, para ti anestesiarte tienen que saber primero claro, tu edad y tu sexo. ujú, ¿Por qué? Porque mediante esos tipos y tu peso también, y mediante esos parámetros se calcula cuánto es la anestesia que te tienen que administrar. Ellos tienen exactamente. fórmulas para poder calcular eso. Entonces, imagínate que llega un chico trans que no se le que ya ha operado completo y todo el tema, cae, está inconsciente por un accidente, bla, 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 cualquiera sea la situación, y la gente no tiene idea, el médico que lo va a tratar, de que él es una persona trans. Ujú, Imagínate que le pone un medicamento o algo que es adecuado para un hombre con sus características. Pero ¿qué ujú, pasa si ese medicamento tiene que ser administrado en menor grado para una mujer con esas características? Puede claro. hasta matarlo. Ujú, Entonces, nadie habla eso, nadie dice eso, nadie dice todos los riesgos que puede involucrar el no asumir que tu ujú. biología no es la que tú quieres o no es la que te gustaría, pero Eres es lo la que que eres. hay y es la que te va a acompañar hasta que te mueras, no importa cuántas operaciones te hagas. Exactamente. Y con respecto también las de transiciones, que está, no sé, bastante en boga, sobre todo en Gran Bretaña. No sé si has visto en Sky News que hay Sí. hasta un hospital y una caridad que les ayuda a regresar. Y Ujú, recientemente hubo creo que especial en ABC de una chica que fue, o sea, que se te transicionó. Y, o sea, y es muy fuerte y lo reniegan y lo quieren hasta, y las atacan, les ujú. persiguen, ¿no? ¿Y qué opinas de eso? O sea, realmente para mí me parece una locura. Es que les mata el relato. Ujú, Ese es el problema. O sea, antiguamente ellos se quejan de que la gente reniegue de la existencia de las personas trans, pero ujú, al mismo tiempo ellos están renegando de las personas que detransicionan y que ujú, son totalmente válidas. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos ellos mismos tienen un discurso que es mucho más potente ujú, contra la ideología. ¿Por qué? Porque estas mismas personas te dicen, o sea, el mismo caso de de la chica inglesa, ujú, dice, yo a los 16 años fui a una clínica, fui a una sesión de psicólogo y el psicólogo inmediatamente me dijo, ya, tienes que hormonarte, tienes que operarte, y yo a los 18 años ya estaba con operación, tratamiento hormonal y todo el tema, pero nadie se está haciendo cargo del error que cometieron conmigo. Imagínate cuántas otras personas más han pasado por exactamente lo mismo ujú. y nadie se hace cargo. Ese es el gran problema. De hecho, en Canadá, el Estado te da todo para transicionar, incluso desde los 3 4 años te dan Una absolutamente locura. todo, te dan tratamientos hormonales, te dan todo, absolutamente todo, bloqueadores
todo. Pero si tú detransicionas, nadie se hace cargo, Ujú. nadie te ayuda, el Estado no te avala, Inclusive te ¿cachai? atacan. ¿Por qué? Porque se está renegando de que la transexualidad es una enfermedad psicológica, es una Ujú. enfermedad psiquiátrica. Entonces, como tú reniegas de eso, no tratas a la persona psicológicamente, sino que inmediatamente le das en el gusto en meterle hormonas, meterle operaciones y meterle lo que a la persona se le dé la gana. Exactamente. Y, o sea, últimamente hubo una, como se llama, entrevista con Blair White, que entrevistó a una persona que de transicionó. Hicieron un documental en ABC, ¿no? Y tuvo terrible ataque por la izquierda, pero uno de sus impulsos de esta chica en transicionar, a dejar de ser mujer, fue el feminismo, porque le dijeron que los hombres son privilegiados, tal, 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 tal. Entonces ella quiso experimentar qué es ser hombre. ¿Y tú has sentido algún, no sé, un diferente trato, no sé, y hasta, qué opinas de eso? O sea, O realmente el odio al sea, feminismo. para mí es una estupidez del tamaño de un buque. ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, aquí en Chile, Ujú. te dicen ya, supuestamente que el hombre tiene más ventajas, el hombre aquí, el hombre allá y todo eso, bla, bla. Pero a ver, vamos a términos de trabajo. Yo tengo una construcción al frente de mi casa. Ujú. Tuve dos construcciones al frente de mi trabajo y yo no vi a ninguna mujer trabajando ahí. ¿Por qué? Claro. Porque físicamente no son igual a los hombres. Nosotros, como hombres trans, tampoco llegamos a un nivel de un hombre biológico, por más que uno vea fisicoculturistas y todo el tema. No es lo mismo hacer fisicoculturismo, hacer Ujú. entrenamiento físico, que tiene una técnica, que tiene un trabajo, tiene un trabajo que es paulatino, que eso antes que ir y trabajar en la construcción, ir y trabajar en los trabajos que hacen normalmente los hombres. Ujú. Por ejemplo, acá yo no veo a ninguna feminista peleando por querer trabajar recogiendo basura. O sea, Sí, pelean los cargos ejecutivos, pero esos tipos de trabajo no los pelean. Entonces, exactamente. cuando dicen que el hombre tiene más privilegios, se refieren a eso, Ujú. principalmente, a los cargos que llegan los hombres, pero ellas no están evaluando tampoco lo que el hombre deja de tener o deja de hacer por llegar a esos cargos. Y de hecho, si no me equivoco, una política española lo Ujú. dijo. O sea, yo dejé de ver a mi familia, yo dejé almuerzos con mis hijos, yo dejé de ver cómo crecían mis hijos, yo dejé cumpleaños familiares, yo dejé todo lo que un hombre deja de hacer para poder llegar al cargo que hoy ocupo, para Ujú. tener el éxito profesional que hoy tengo y que es exactamente el mismo que tienen mis compañeros, porque esa es la Exactamente. realidad. O sea, un hombre llega donde llega porque sacrifica muchas cosas para llegar a obtenerlas, Claro. cosa que las mujeres no lo llegan a hacer. Quizás Ujú. algunas sí, pero la mayoría no, porque no tienen la disposición incluso hasta biológica, psicológica y emocional para poder llegar a esos cargos. Ujú. Entonces, cuando una mujer, de hecho, yo creo que en muchos casos de muchos chicos trans pasan por eso, Ujú. yo lo digo porque he conversado con muchos chicos y si bien no soy psicólogo, pero me gusta mucho analizar a las personas, a la parte psicológica y emocional de las personas en base a sus historias. Porque Ujú. finalmente cuando tú empiezas a escuchar la historia de la persona, tú puedes un poco deducir de dónde viene el tema. Entonces, muchas veces uno se topa con personas que son muy temerosas, que tienen mucho miedo, que tienen mucha vergüenza por Ujú. algo que les puede haber sucedido en sus vidas, que obviamente no te lo van a revelar así como así, y que sienten que una imagen masculina es una imagen más poderosa, es una imagen que les da más protección. Ujú. Entonces prefieren tener un rol masculino socialmente porque se sienten más seguros en ese rol, Ujú. más que un rol femenino porque se sienten muy inseguros, se sienten muy débiles. Ujú. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese tipo de cosas, te vas dando cuenta que efectivamente este discurso feminista del que el hombre tiene privilegios empieza a generar en muchas mujeres que tienen miedo Ujú. a la sociedad en querer pasar más como hombres o más como no binarios, Ajá. ¿cachai? Inclusive hay un trato también, digamos, de cortesía, ¿no? Con una mujer las personas son más corteses y con los hombres
cuando tienes amigos dejan de ser full corteses, o sea, no sé si he sentido eso. Sí, pues, o sea, ya el trato ya no es el mismo. Cuando tú pasas a ser hombre, es otro el trato. O sea, cuando tú Ex- eres mujer, te ayudan te ayudan con las cosas pesadas en el trabajo, te ayudan con ciertas cosas, incluso hasta, por ejemplo, en este caso del COVID y todo esto, el tema de los bonos estatales, las Ujú. ayudas económicas y así un montón de cosas que a las mujeres se las dan que a los hombres no. Claro. Y no sé también con respecto a la izquierda, porque he visto que te siguen muchas organizaciones, incluso pro vida, que me parece Ujú. está súper interesante y bueno. Con respecto, no sé si alguna vez fuiste de izquierda y si lograste salir de esa mentalidad, porque al tener cierta condición te obliga a tomar cierta postura. ¿Y por qué piensas que la izquierda se tomó estas banderas, estas luchas y no sé, o sea, ahora es solo de izquierda estas personas, ¿no? Generalmente. Claro, claro, lo que pasa es que yo nunca he tenido una mentalidad izquierda como tal, más Ujú, por un tema de estilo de vida. O sea, yo siempre he trabajado. Entonces ujú, yo salí del colegio, yo no pude estudiar porque no había dinero. Y punto. O sea, me tocó salir a trabajar. Mi primer trabajo fue limpiando baños en un hospital público, en un hospital. Entonces, yo lo que tengo es porque me lo trabajo, o sea, no porque me lo regalen. De hecho, el Estado a mí nunca me ha dado nada. O sea, tuve una media beca para estudiar en un instituto ya a los 27 años, pero para obtenerla tuve que dejar de trabajar porque si no, no me la daban. ujú, Entonces, más que nada por un tema de vida, nunca fui de izquierda como tal, ujú. pero sí, sí me relacioné con varias organizaciones. De hecho, allá en Ecuador pertenecía a una organización que se llamaba la Casa Trans. No sé si te llegaron a sonar, de la Elizabeth Vázquez. No, realmente Bueno, no. eso fue el año 2008 Ujú, aproximadamente, en Quito. Y la mentalidad siempre es la misma. O sea, ujú, la mentalidad de las organizaciones es exactamente la misma mentalidad de la izquierda. Entonces, es como casi como una relación obvia que una persona trans, o sea, una organización sea de izquierda, ujú. porque lo que siempre ponen es al individuo como una víctima. Y el Exacto. individuo en sí no importa, el individuo te sirve para aumentar tu número de representación, pero el individuo a ti no te importa, no te interesa. ¿Por Ujú, qué? Porque el problema que tenga un individuo en particular no es importante. Lo que importa es que sean muchos, muchos que estén firmando por ti o que estén en tus fotos, que tú pases a ser su representante, por así decirlo, ujú, de sus luchas en general, pero no de sus luchas particulares. O sea, por ejemplo, los hombres trans necesitan hormonización ujú, y operaciones. Ya, ok. Pero los hombres trans, hay muchos hombres trans que también necesitan trabajo. Hay ujú, muchos hombres trans que quizás no tienen una casa, no tienen dónde dormir, quizás su familia no los apañan, entonces necesitan un lugar donde estar. Esa no es tu lucha. ¿Por qué? Porque no son todos. ujú. Entonces tú solamente tomas las luchas o las batallas que te sirven para lo que tú quieres Ujú. representar. Entonces finalmente la izquierda hace eso, o sea, toma lo que le sirve del grupo en general, pero no toma las particularidades de cada individuo. Entonces por eso yo no estoy de acuerdo con las organizaciones. Y de Exacto. hecho, a una organización yo sí le ofrecí una idea de emprendimiento y todo ese tipo de cosas, que es lo que a mí me gusta. Ujú. A mí me gusta producir plata, entonces no tengo problemas con eso y siempre estoy buscando como formas de emprender. Entonces siempre le ofrecí y a ellos nunca les interesó. O Claro. sea, a las organizaciones progres no les interesa que el individuo salga adelante. Le interesa que el individuo siempre sea una víctima, que siempre quiera Exactamente. depender del Estado, depender de una organización. Así es, o sea, exactamente porque, digamos, no hay nada más en poder que tener poder que emprendiendo, ¿no es cierto? Y esas personas reniegan o incluso alimentan a los victimarios que son ponte de los violadores. En Argentina se los premia incluso con, digamos, cárcel doméstica. Y con respecto a la niñez trans, digamos, en Ecuador estaba un proyecto, ahorita está en pausa, porque como hubo transición de gobierno, entonces vamos a ver si pasa a la siguiente asamblea. Y es el COPINA, el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y en el cual quieren
poner como un derecho a la niñez trans y la transición con hormonas, bloqueadores de pubertad y sobre todo con el dinero de los contribuyentes del Seguro Social, o Ujú. sea, de la gente. Entonces, no sé si nos puedes conversar un poco, digamos, los peligros, incluso ponte la de transiciones, que eso sucede porque transiciones desde muy niños, o sea, los peligros que hay de las hormonizaciones, incluso las mutilaciones, digamos, ¿qué son estos bloqueadores de pubertad? Si nos puedes contar un poco de esto, ¿no? Ya, a ver, eh, cuando tú a un cuerpo no lo Ujú, dejas desarrollarse naturalmente, le generas prácticamente como un cortocircuito en la cabeza. ujú, O sea, tú necesitas que un cuerpo esté desarrollado completamente, no por un tema de que no es que socialmente, no, no es un tema social, es un tema de cabeza, de cerebro. Si ujú, tú bloqueas la pubertad, no estás bloqueando solo el desarrollo del cuerpo, estás bloqueando también el desarrollo del cerebro de la ujú, persona. La parte emocional, la parte intelectual, también estás bloqueando una parte de eso. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Si tú tienes algo incompleto, algo que se debería desarrollar, ¿cachai? Si en un momento la persona decide detransicionar, ya va a tener un segundo problema, que su cuerpo no se llegó a desarrollar en su totalidad. Una exacto. cosa es el bloqueador y otra cosa es que tú le metas hormonas, porque hay Ujú, muchas chicas trans que yo conozco que han empezado a hormonarse desde muy temprana edad, de los ujú, 14, los 15 años, pero no utilizan bloqueadores de hormonas, sino que solamente se hormonan. ujú, Se meten hormonas femeninas, pero no se bloquean sus propias hormonas. ujú, De hecho, hay un video de Blair White que ella misma dice, o sea, la decisión que ella tomó de no extirparse los testículos. ujú, ¿Por qué? Porque ella misma hizo un estudio de que los intentos de suicidio y los suicidios efectivos de personas trans aumentan después de la operación de extirpación de testículos, o de ujú, gónadas, puede ser tanto testículos como varios. ¿Por qué? Porque tú ya te vuelves absolutamente dependiente de una hormona que es química, que es hecha en un laboratorio, es independiente de que yo me meto testosterona, pero independiente ujú, de que sea testosterona, es una testosterona hecha en laboratorio, ujú, no es natural. Entonces tú ya le estás metiendo un producto químico a tu cuerpo. Un producto que si bien el cuerpo lo reconoce porque también lo produce, no está ujú, acostumbrado a tratarlo en esas cantidades. exacto. Entonces, para una persona adulta, por ejemplo, en mi caso, yo tengo, como bien te dije, tengo 17 años en hormonación. Ujú, Todavía, porque yo sí me saqué los ovarios, porque en ese momento tenía muy poca información. ujú, El médico me insistía mucho en que era la mejor decisión, que es lo que tenía que hacer, porque si no me podía provocar un cáncer y un montón de cosas con las cuales me metió miedo, porque yo tengo parientes que han fallecido por cáncer, entonces tengo probabilidades. ujú, Em, entonces, hoy en día me he metido más en el tema, he estudiado más el tema y no hay pruebas que avalen que efectivamente el tratamiento hormonal te produzca cáncer a los ovarios o cáncer al útero. ujú, Entonces, efectivamente, no era necesario haberme sacado los ovarios. Sí el útero, porque yo nunca he querido tener bebé, nunca me imagino con un batán, nada. Entonces, sí me hubiese ujú, podido sacar el útero y haberme dejado los ovarios. En caso de, por ejemplo, como hoy en día que está con todo esto el tema de la pandemia y todo el tema, si yo no me hubiese podido inyectar testosterona, hubiese tenido los ovarios que hubiesen trabajado normalmente y mi cuerpo hubiese funcionado con estrógeno. ujú, Pero ¿qué pasa? En el momento de que yo no tengo ovarios, y yo me dejo de inyectar testosterona, genero una descompensación interna completa. La ujú, testosterona o el estrógeno no solamente abarcan los cánones estéticos masculinos y femeninos, sino que también trabajan en todo el sistema interno, ujú, tanto en la función de los órganos como en la función del pensamiento y la función de las emociones. Entonces, si tú tienes un desequilibrio hormonal absoluto, tienes un día tus hormonas están acá, al otro están acá, después vuelven a estar acá abajo y tienes un desorden de las hormonas, no me extraña en absoluto que haya mucha gente que se quiera suicidar o que empiece a tener instintos suicidas porque tienes la caga en la cabeza. O sea, insisto, yo tengo muchos años y aún así tengo estos sube y bajas emocionales muy fuertes. O sea, no son cosas que una persona normal con su cuerpo funcionando comúnmente ujú, los tenga constantemente tanto como yo los tengo. O claro. sea,
yo tengo un proceso que es de acuerdo a cuando me inyecté. O sea, yo me inyecté el día 1 y ya el día, no sé, tengo, mi ciclo es de 90 días, al día 60, al día 50 y tanto, yo ya estoy empezando con mi cabeza empieza a dar vueltas, empieza a tener bajones, empieza a generar depresión y así. Y es un círculo vicioso que que viene de siempre. O sea, después te Ujú. terminas acostumbrando a eso. Sí, y no sé, la otra vez vi que Steven Crowder había citado algún estudio que dice que el 90% de las personas que llegan a los 18 años, la mayoría de edad, salen de la disforia de género. Por eso es tan pequeño el porcentaje de las personas trans en el mundo, ¿no es cierto? Ujú. Y entonces, y hacerlo eso en los niños me parece tremendo porque no sabes si van a cumplir, terminar saliendo, ponte de esa época, de ese trans, digamos. Y, Ca- Claro, lo que pasa es que cuando tú tienes esta ideología, ujú, impones esta ideología desde el colegio, lo que pasa en Canadá, por ejemplo, o lo que se está empezando a pasar en Argentina y lo que quieren hacer acá en Chile y en todas partes. ujú, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú eliminas la disforia y dices que ujú, ser trans es algo natural, o sea, como que naces con la wea, ¿cachai? ujú, Eh, quitas la posibilidad de tratamiento, o sea, aquí no ujú, hay una enfermedad, por ende no hay una cura. ujú, Esto no es curable. ujú, Entonces, como no es curable, no hay que tratar nada. O sea, la persona naturalmente se quiere desarrollar como una persona trans, pero es obvio que se va a querer desarrollar una persona trans y tú desde chico le estás hablando que él puede elegir si quiere ser hombre o mujer y se lo estás metiendo ujú, en la cabeza desde los 3 4 años. ujú, Por eso antes la cantidad de personas trans era mínima, era uno cada. ¿Cuánto era la proporción? Era como uno cada 100.000 habitantes o uno cada 1 millón de personas era ujú, trans, una cosa así, era una cosa así como literalmente éramos casi nada. ujú, Pero en Inglaterra se hizo el estudio desde que se implementó la ESI ujú, en los colegios, la cantidad de personas, los niños trans se dispararon en como un 500%, 400, 500%. ujú. Aparte, no solamente los niños trans, sino que también se dispararon el abuso sexual. Terrible. ¿Por qué? Porque empiezas a sexualizar tanto a los niños desde tan temprana edad que al final el niño no considera la sexualidad algo malo, no considera que esté mal tener sexo con adultos, no considera mal que les hagan cosas porque ya se lo dijeron en el colegio, entonces está todo bien. Entonces ahí se arma un descalabro más o menos bastante grande. Y todo esto nadie lo quiere asumir. ¿Por qué? Claro. Porque hay unas cuantas personas que dicen que, o sea, que son trans y que hay que tratarlos de una forma especial y hay que reconocerlos y porque es natural. Yo digo, lo mío no es natural. O sea, si yo tengo que acudir a hormonación externa, a Ujú, operaciones para sacarme órganos sanos y cosas sanas, porque estoy bien. claro. O sea, hay gente que me dice, pero tú, ¿cómo es posible que tú como trans hables así? Yo le digo, sí, porque soy trans y porque asumo que ser trans no es natural y porque no está bien. Ujú, O sea, que yo sea no significa que yo ande con, con la banderita diciendo, no, sí, esto está súper bien, está súper chévere, ujú, que lo haga todo el mundo porque es bacán y es lo mejor que te puede pasar en la vida. No, huevón, esto es una mierda. Tener que estarte inyectando cada 3 meses, tener que estarte haciendo exámenes cada 3 meses, estarte haciendo exámenes cada 2 meses, exámenes anuales completos, chequeos cada 6 meses y el resto de tu vida, huevón, ni siquiera es como que, huevón, ya, lo voy a hacer una vez, no, lo vas a tener que hacer el resto de tu puta vida. Y los que dicen, ujú, no, es que yo me quiero inyectar hasta que me salga la barba y después nunca más, porque hay muchos que dicen eso y ujú. muchos que lo hacen así, o solamente me quiero sacar las tetas y nada más, le dice, huevón, te estáis puro jodiendo la vida por jodértela, te estáis haciendo huevadas por hacértela, vas a crecer, vas a ser más grande, se te va a sacar toda la ideología de mierda de la cabeza Ujú. y te vas a arrepentir. Sí, está y como daños irreconciliables. Ponte las personas que se inyectan testosterona no pueden cambiar la voz, después regresar a una voz femenina. No. Y no hay más, digamos, sexismo de estos padres. Cree que es que su hijo juega como mujer o como hombre.
es trans. Entonces, yo no sé qué creen. Y en sí, los niños, si hay un problema por la pedofilia, porque es la sexualización de los niños. Yo no sé por qué los niños no pueden fumar, no pueden hacerse tatuajes, no pueden conducir, y por qué les vamos a permitir que escojan su sexo. Es una cosa realmente súper Es que macabra. es ridículo, o sea, es macabro, Ujú, es cruel, de verdad que es muy cruel, porque, insisto, ¿quién se va a hacer cargo? ujú, O sea, de hecho, hablé un grupo de Argentina, de mujeres en Argentina, me ubicaron por una charla que tuve con Pablo Muñoz y Turreta, mm, y ellas me contaron de un grupo de niños, de adolescentes, que tenían 14 años cuando les comenzaron no, tenían de 12 años cuando le comenzaron a hablar de la ESI ujú. en el colegio, y a los 14 años, de todo un curso, 6 se declararon trans. Qué horror. Y hicieron un grupo de WhatsApp y al año, siendo que una de ellas, de todo el grupo de 6, me hablaron de una específicamente, que se decía chico trans. O sea, era una mujer originalmente. Ujú. La mamá su mamá que era con quien vivía, no, su mamá lo apoyó al tiro, cambiaron el nombre, el sexo legal, en el colegio se le aceptó como hombre, todo, así de una, no hubo nada, o sea, nada que pudieras decir, no, es que esta persona está con depresión o se siente mal o lo cohíben o lo discriminan, nada, 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 absolutamente nada. Pero esta Ujú, persona ha intentado, se ha autoflagelado muchas veces, ha intentado suicidarse muchas veces, está en constante depresión y no es el único caso. De las 6, todo exactamente igual. Los 6 ujú, están con depresión, los 6 han intentado suicidar, los 6 se autoflagelan constantemente. Entonces, si los 6 están siendo aceptados en sus casas, están siendo aceptados absolutamente en el colegio, en su, en su medio social, no hay ujú. discriminación hacia ellos, no Claro. hay nada de discriminación, no hay nada que les impida ser quienes supuestamente son. Ujú, ¿Por qué aún así caen en la depresión, caen en la autoflagelación, caen en todos los que supuestamente los mismos ideólogos ujú, dicen que una persona trans cae porque la sociedad lo discrimina, porque la sociedad no los comprende, porque la sociedad no los acepta? ¿No será que esas personas no se aceptan a sí mismas y por eso es que caen en todo eso? qué interesante pregunta. Es que Y es ahí el tema, o sea, si yo me lo planteo a mí mismo, porque eso ujú, es lo que yo constantemente hago, ¿qué pasa? Yo estoy aquí en mi casa, estoy solo, ujú, no tengo a nadie que me esté discriminando, nadie que me esté diciendo, oye, no, es que tú eres mujer y vas a ser mujer el resto de tu vida y te vas a morir siendo ujú, mujer y bla, 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 aunque te pongas un pelo y bla, bla, bla. No tengo a nadie haciendo eso. En mi alrededor constantemente ya no existe eso, prácticamente nunca existe, mayormente no ha existido. Sí, al principio, pero después ya, después de 5 años ya nada, nada. ujú, O sea, yo tengo una vida totalmente como hombre, como varón socialmente, pero aún así, mi cabeza le da y le da y le da cada cierto tiempo igual. Mi cabeza ujú, igualmente me ataca, igualmente vuelve al tema y vuelve al tema y vuelve al tema. Entonces, por eso yo lo digo, si esto no es un tema de que la sociedad te calle a ti y por eso ujú, tú te autoflageles, tú estés con depresión por culpa de la sociedad. No, un ujú, 41% de suicidios en una comunidad no es porque la sociedad te discrimine, no es porque la sociedad te maltrate, es porque tu cabeza es la que constantemente te está atacando. exacto. Y no hay peor enemigo que tú mismo, porque de ti mismo no te puedes arrancar. Ujú. O sea, qué interesante. Y bueno, esperemos que este proyecto de ley se quede archivado. Y en todo caso, si renace, resale, podríamos organizar un live, Facebook Live contigo, porque en Facebook Live nos suele ir bastante bien a jóvenes liberales. Entonces sería bueno también contactarte porque es un tema súper nuevo y que se lo quieren meter así, porque sí, es el mismo partido, las mismas personas. Y también, digamos, para sacar de este tema, eh,
hablemos de los no binarios solo un rato, Ujú. porque he visto gente de derecha como Blair White o Miss London los rechaza dentro de la categoría trans. Incluso le ven como un invento de la izquierda para victimizar a otras personas, para victimizarse más. Entonces, ¿cómo les ves esta categoría? Esta gente, una moda Ah, pasajera, como los vemos, no sé. para mí los no binarios son gente que no sabe para dónde va la micro, como se dice en Chile. O sea, no saben qué quieren de sus vidas, no saben qué es lo que les gusta, qué no les gusta, y simplemente como que se quieren encasillar en algo, siguen encasillarse en nada, pero al mismo tiempo para estar como dentro de algo, por decirlo de alguna forma. Porque si tú me dices un no binario es alguien que no se quiere encasillar ni en hombre ni en mujer, y es como que, ¿ya? ¿Es bisexual? ¿Le gustan los hombres y las mujeres? No, es que le gustan las mujeres. Ya, entonces o es lesbiana o es gay. Claro. Entonces, o sea, ¿es lesbiana o es hetero? Es que no, porque, a ver, si tú mismo dices que la sexualidad no es lo mismo que la identidad y te metís todas esas pajas mentales, entonces un no binario nunca va a ser algo en que estrictamente no caiga dentro de ningún canon. Ujú. Siempre va a caer dentro de un canon, porque hasta lo que tú decías de recién, o sea, hasta los mismos adultos cuando ven a un niño jugando con muñeca dicen, "¡Ah, es una niña trans". No, huevo, no es una niña trans, es un niño que está jugando con una muñeca, punto. No que supuestamente los juguetes y los colores no tienen género, no tienen sexo. Entonces, ¿por qué tú estás encasillando algo dentro de algo si supuestamente Claro. no tiene una categoría? Lo mismo para los Exacto. no binarios. O sea, ¿cómo una persona puede decir, es que no quiero, no soy ni hombre ni mujer? Ya, a ver, desglosemos tu vida, huevón. O sea, hoy día te levantaste y te querés poner una falda. Sí, ya, te querés poner una falda. Los escoceses hombres también ocupan falda. O sea, puedo estar todo el día hueviándote, pero finalmente hay una teoría respecto a eso. Eh, Ujú. el cerebro es una máquina bastante interesante Ujú. porque automatiza las decisiones diarias para no utilizar energía en ellas, Claro. porque la energía no es infinita, es limitada. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando en la mañana te levantas y tienes que tomar múltiples decisiones, tu cerebro se agota más rápido. Ujú. Entonces le cuesta más concentrarse, le cuesta más poner atención en cosas que realmente son importantes. Ujú. Entonces, por eso dicen que lo mejor que tú puedes hacer es no tener una variedad mucha de ropa, no tener que tomar la menor cantidad de decisiones día con día. Por eso dicen Ujú. que lo mejor es tener siempre una rutina. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú tienes a una generación de personas a las cuales tú quieres manipular. Ujú. No quieres que esas personas sean inteligentes, no quieres que esas personas cuestionen lo que tú le estás diciendo, no Ujú. quieres que esas personas piensen por sí mismas. Ujú. Invéntales problemas. Ya tenemos el medio ambiente, ya tenemos el calentamiento global, ya tenemos un montón de huevas. Jódelas más todavía. Hácelas decidir todos los días si quieren ser hombres o mujeres. Y que tengan que estar constantemente haciendo que la sociedad los valide como eso. Como que no son ni hombres ni mujeres. Porque finalmente el no binario lo que hace en sí es que la sociedad lo reconozca como que no es hombre ni mujer. Ujú. Si realmente no les importara lo que la sociedad dice, no importaría un culo que ponerles una terminología. Porque dice, no, es que no quiero que me digan ni él ni ella, por eso quiero un ella. Eh, Destruyen el es lenguaje, o como, sea, ni siquiera es es legible. como, es como, huevón, tú no me estás respetando a mí porque yo no voy a hablar de esa forma. Ujú. Entonces, ¿por qué yo te tengo que respetar a ti? Claro. O sea, Entonces, digamos, entonces, los cambios empiezan cambiando el lenguaje y, digamos, destruyendo a nuestro lenguaje. O sea, yo como periodista, incluso los periodistas de izquierda más moderada, se escandalizan cuando ven lenguaje inclusivo, porque no es legible. No puedes leer una X en una invitación. O sea, no, y no solamente que no puedas leer una X, sino que también cuando empiezan con el tema de la E, ujú. ellos mismos se topan en palabras. O sea, ni siquiera ellos mismos pueden hacer un real cambio en el lenguaje, porque lo Ujú. único que hacen es intentar cambiar la E y de repente le empecé a decir cómo se dice
hombro en lenguaje, hombre, ajá, ¿cachai? O sea, es como la típica burla que uno les hace porque son tan básicos, porque realmente Ujú, son muy básicos y hay que entender, no son intelectuales. Sus ujú, intelectuales son este y este, y en base a eso ellos se inventan un montón de tonteras. Pero eso es es tan cierto. básico, son tan básicos que quieren inventar un nuevo lenguaje, Ujú, pero no lo inventan completamente, solamente cambian algunas palabras y creen que ya cambiaron todo. Y es como, no, no hay cambiado nada, huevo. Es así de sencillo, no has cambiado absolutamente nada. Solamente le pusiste una E a una A o una O. Puta, tremenda originalidad, huevo. Por último, en Canadá se esforzaron y han inventado 120 artículos para referirse a los 120 géneros. Por último, ya son un poquito más originales, pues, weón. Pero acá en el español ni se esfuerzan. O sea, el español tiene no sé cuántas miles de palabras, ujú. cientos o miles de palabras, y la persona normal utiliza, si es que 200 o 300 palabras, y estos weones quieren inventar palabras, o sea, no, quieren cambiarlas, de las 100 palabras que utilizan, han cambiado 10 con cueva. Ujú. O sea, no, no van a cambiar un idioma, no, no lo van a lograr, porque no son capaces ni ellos mismos de ponerse de acuerdo en cómo se habla, porque de hecho, hay muchos que los han entrevistado y utilizan el lenguaje inclusivo y se topan con palabras y quedan así como, "Ah, ah, ah", y como que la piensan un poco a ver si tienen que cambiar o no tienen que cambiar la palabra, y como que la meditan, y como ahí te das Ujú, cuenta que no, weón, es un puro discurso penca que al final se dan vueltas las mismas palabras todo el rato. claro. Entonces, a nivel intelectual mueren. Y esperemos que sea así también este lenguaje, que muera en algún futuro. Y Es que va a morir porque ujú, la gente no lo va a adaptar, no lo va a adoptar. ujú, Un amigo una vez me hablaba, me decía que lo utiliza, pero lo utiliza así como cuando lo usan con personas no binarias o ese tipo. Él me decía que el lenguaje va mutando, va cambiando a medida de que la gente lo va adoptando. ujú, Como por ejemplo, acá en Chile hay muchas palabras que están pasadas por el diccionario, que son propiamente chilenas. Por ujú, ejemplo, el huevón, muy chileno el huevón y todo eso. Yo le digo, sí, pero es que son palabras que nacen de forma natural en la ujú. sociedad. Esto no es natural. Es Esto lo están impuesto. imponiendo. Ujú, Entonces, cuando tú impones las palabras, la gente no es como que, ay, sí, lo vamos a aceptar. No, es como que se pone a la defensiva con esas cosas. ujú. No las adopta, perdón. Incluso para no ofenderte, se dirigen de un pronombre neutro. Digo, o sea, ¿para qué las transexuales hicieron su transición? Si les van a tratar Sí. como neutros. O sea, De hecho, una vez a alguien le dije, para mí, este tema de los no binarios, ujú, del lenguaje inclusivo, es sumamente discriminatorio. ujú, Ah, huevón, yo le dije, huevón, llevo 17 años de transición para que venga un concha de su madre y me ponga una letra E. No, huevón, yo soy hombre, hombre. ¿Cachai? O sea, no, yo quiero que me traten como él, como varón. No, no estoy aquí, no he hueveado tantos años, huevón, para que venga un tipo y diga, no, es que yo quiero ser inclusivo y te voy a tratar como la letra E. No, chupo, una coneta, huevón, yo soy hombre y quiero que me utilicen los artículos de hombre conmigo, los artículos masculinos conmigo, no, un neutro, huevón. O sea, una persona trans, según yo, y según todos los trans que yo conozco y que se están orgullosos de ser varones trans o mujeres trans, ujú. eh, están absolutamente en desacuerdo con el lenguaje inclusivo, están absolutamente en desacuerdo con todo eso. Eh, Encuentran súper discriminatorio el tema, porque por lo mismo, o sea, pero yo estoy hablando de gente trans que no es activista, que no está metida en organizaciones y que no es de izquierda. Ujú. Que quizás no tampoco son de derecha, no son personas que se consideren políticas en sí, Claro, la gente no pero ve política día, pues, si trabajas, ¿qué te fijas de la política? claro, no, y yo conozco muchas chicas trans que son escort, o sea, prostitutas y todo el tema. Y a ellas tampoco, o sea, las mujeres trans son súper orgullosas, pues, o sea, mujer trans le gusta que la traten de mujer y que anda a intentar tratarla como no binaria, te manda la cresta, pues. Si a ellas les gusta ser mujer, se jactan. De hecho, las mujeres trans son mucho más exageradas en el tema de feminidad que una misma mujer. Ujú, Son más cuidadosas, son más exageradas, exacerban la feminidad a niveles
estratosférico, weón. Entonces, ellas son más, yo diría que a las mujeres trans cuesta más convencerlas Ujú, eh, que a un hombre trans. Yo creo que los chicos trans es mucho más fácil convencerlos del tema no binario. De hecho, hay muchos más chicos trans no binarios que chicas trans. He visto ujú, como una o dos chicas trans que se dicen no binarias, pero tú las ves y es como, ay, ujú. amiga, usted no es no binaria. Usted se puso el título de no binaria, pero vos sois terrible femenina, pues bueno, no vengáis con tonteras. O sea, yo no creo que te queráis poner teta, weón, para quedarte con la barba. No, no lo vaya a hacer. O sea, no te estáis metiendo estrógeno y que te va a quedar la cagada en la cabeza emocionalmente, weón. ¿Para qué? Para decir que te sigan tratando de hombre. No, olvídalo, eso no va a pasar. Sí, y ponte esto, este tren de ser súper hetero que les molesta tanto a los LGBT. Es como, ¿por qué? Si puede ser una orientación, es una persona que no le gustan las personas transexuales, ¿por qué tienen que odiar? Es que, es que hay un tema, pues, o sea, de partida, eso, el transfóbico, la homofobia no existe porque no es una patología. Ujú, Una persona no está enferma por no estar de acuerdo con una persona gay. claro. Y por decir, no, sabéis que una persona homosexual es una persona que tiene una desviación de su sexualidad y es como que ya, ok, ¿y cuál es el problema? O sea, Ujú, el problema es que las organizaciones, como les gusta los victimismos, ujú, en vez de empoderar a la persona y decirle, bueno, lo que tú hagas con tu culo es tu problema, no es problema de la ujú, sociedad, ¿qué le interesa al resto? Pero tú tienes a este grupo gigantesco de personas que les gusta exacerbar la sexualidad, ujú, les gusta utilizar la sexualidad para fines políticos. claro. Entonces, por eso el tema de em, tratar a los heterosexuales de mala forma, o literalmente hoy en día tú puedes decir, hay muchos heterofóbicos en el mundo Ujú, LGBT. Entonces, eso también está mal. O sea, está mal claro. que tú discrimines a una persona por ser hetero. Yo no, por ejemplo, el típico caso de, no sé, una mujer que conozca a una chica trans que no sepa que es mujer trans Ujú, y que al momento de tener relaciones sexuales se dé cuenta que ahí no había lo que ella esperaba, eh, y diga, no, no quiero tener sexo contigo porque tú tienes pene y a mí no me gusta el pene, ujú, a la chica la discrimina y le diga, no, es que ella es transfóbica. No, ella no es transfóbica, ella simplemente no quiere tener sexo con un pene y está bien, porque es su ujú, gusto, no es el tuyo, y tienes que respetarlo. Y es tan claro. válido como un hombre que no quiere tener sexo con otro hombre. ¿Por qué? Porque Ujú, no le gusta el pene tampoco y no le gusta un hombre, así de sencillo. O sea, ¿por qué hoy en día la misma razón por la cual se discriminaba anteriormente a los homosexuales, hoy en día se discrimina a los heterosexuales? ujú, La misma razón por la cual antes los heterosexuales podían decir, no, es que los gays está mal que a un hombre le guste otro hombre, ya, pero ¿por qué hoy en día está mal que a un hombre le guste una mujer? ¿O por qué ujú, está mal que a un hombre no le guste un hombre? claro. No está mal, está bien. Si es en gusto no hay nada escrito, o sea, no Ujú, entiendo ahí como que la lógica es como, no entiendo tu lógica de obligar a la gente a que le tenga que gustar lo que a ti te gusta, si no, no te tiene que gustar lo que a él le gusta. ujú. Tienes que respetar, como tú quieres que a ti te respeten por tus gustos personales, tú tienes que respetar el gusto de los demás. Exacto. Y para ir concluyendo, quisiera que nos des tal vez, no sé, una referencia en redes sociales donde te podemos encontrar. Y realmente ha sido un gusto tenerte porque es muy interesante escucharte y los temas que das realmente va a fascinar a la gente del grupo que voy a mandar. Bueno, en Instagram por Nael Coach. Ujú, Y bueno, también tengo un canal de YouTube, pero todavía no lo tengo como bien armado. O ujú, sea, he subido algunos videos, pero principalmente como para la comunidad trans. ujú. em, que quiero empezar a explotar un poco más, pero de verdad que el tiempo no me da. Para Sí es editarlo bien. complicado porque YouTube es difícil pegar, pero TikTok sí es fácil. Sí, sí, pero es que estoy dedicándome más como a los videos para mí. Estoy aprendiendo a hacer reels, porque antes no sabía, pero Ujú. los ocupo más para mi trabajo que para efectos personales, pero ya en algún momento me voy a poner a hacer alguna cosa ahí más entretenida con los reels y ese tipo de cosas. Entonces, Pero Instagram principalmente, que es donde más estoy metido.
Buenísimo, ahí te encontré gracias a Mamela. Entonces, doy gracias también tenerte aquí y ha sido un gusto tenerte.